Y heme aquí un nuevo mes. ¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo Tío Brian y sean bienvenidos a Master Duel. Como sabrán, obviamente ese es un nuevo mes. Y como nuevo mes, cada mes toca obviamente algo clásico. Sabéis que con este canal y es el típico opening que solemos hacer mensualmente. Que me esperé un tiempo para recolectar la suficiente cantidad de gemas para poder tirar para el próximo pack. Que para muchos, en un principio, hay que ser honestos, era un skip porque literalmente no sabían nada ni del... Como no saben nada del meta ni del competitivo, obviamente no saben en qué influía o qué sorpresas era lo que le iba a traer los pads que salieron originalmente este mes. Pero bueno, yo me toca obviamente iluminarles y literalmente poner en el contexto todo el pad que mucha gente pensaba que en un principio que era skipeable, pero le cayó la boca literalmente por el desconocimiento del formato mato directamente y por las cartas en cuestión. Empecemos por las cosas que han traído la tienda respectivamente. Este es el pack nuevo, el de este mes, pero tenemos que todavía se está vendiendo el pack de lo que viene siendo Iglesia la Virtuosa. Agregar un nuevo Secret Pack, que es el pack de los Goblin Biker. Agregaron lo que viene siendo una base de mito para lo que viene siendo los Mimighouls. Un espacio de las cartas Craftsafe Recycle y otras cosas. El Cristón Throne Level 9 y el material Raptor. Obviamente explicaré cada una de esas cosas con su debido orden respectivamente para que comprendan cómo funciona y las de que se salieron del radar de mucha gente directamente. Algunos de los de que salieron originalmente, gente, tienen su contestación especial de por qué estos salieron por cómo salieron. Porque originalmente habían confirmado que las cartas que iban a salir eran los Battle Swarm, que son insectos sincros, y también habían confirmado las Dragon Maid, las dos cartas que salieron, la versión Adultery Chamber y una nueva, Dragon Maid, que sería la tercera fusión. Pero no salieron estas y en su lugar escogieron el de Ryugen, de obviamente el Crossover Breaker, y también tenemos, como dije, el Cristal, el Material Raptor y los Mimigol. Obviamente, como dije, explicaré cada cosa en su debido tiempo. Y como bonus extra me tiene la carta de Clockwork 9. Como su nombre indica, esta carta te busca la Clockwork 9, la carta mágica que le da 500 a todos los monstruos de tipo máquina y convierte a los monstruos del contrario en tipo máquina y le baja 500 directamente. Y el Clockwork Naito lo que hace es que cuando esta carta es llamada por el insumo, envías una carta mágica continua que tú controles al cementerio y buscas la carta de Clockwork Knight y todos los monstruos que tengan 1000 de ataque o menos en tu cementerio, puedes tributarlo e invocar nuevamente especial esta carta. Puedes tributar el respectivo e invocar al objetivo en modo de defensa. Esto es al objetivo, no vas por turno. Pero en fin, vamos a explicar lo que viene siendo los y los formatos respectivos. Empezaremos obviamente por dejar en claro algunas cosas. El Alba System Dogmática Calamity es la última fusión del arquetipo de Faren Albas. Esto viene para completar lo que viene siendo la White History. O en otras palabras, el lore de Fallen Albas ya está completo. Esta última carta de fusión, lo que hace es que atacas a todos los monstruos en el lado del campo del oponente. Gente, siempre que vaya a declarar ataque tienes que enviar una carta de extraer del cementerio. Y cuando hay 6 cartas de fusión en el cementerio, envías que menciona el nombre de Fallen Albas, envías todo el extraer de ambos jugadores al cementerio.
O sea, esta carta es una carta para destruir Strader. Pero normalmente las recetas de los Fallen Herbas se basan más en ofensiva que destruir Strader. Así que por eso es una carta que digamos que mucha gente, digamos que la skipea. No es mala, pero literalmente para como juega mucha gente, la dogmática la ven como una carta useless directamente. Ya leí el Clockwork Knight, pero ahora vamos a los arquetipos siguientes. Ryugen. El Ryugen personalmente es un arquetipo malo. ¿Y por qué digo que es malo? Porque el Ryugen depende de varias opciones. Primero, tienes que tener el ritual en el Cosa, en la pendulación. Luego, que las cartas cumplan las condiciones respectivas. Para que este se mueva, tienes que tener esta carta de campo activa. Porque lo que hace esta carta de campo es que te permiten agregar un monstruo dinosaurio, un monstruo serpiente marina y un monstruo guay. Al agregarlos, tú decides en qué posición va cada una. Una se te puede agregar a la mano, otra se te va a remover y la otra se va a enviar al cementerio, respectivamente. Y si tú tienes el cosa, el péndulo directamente boca arriba, puedes invocar a los tres restantes antes de la posición donde estén. El de cosa, el dinosaurio obviamente se invoca si dos cartas son destruidas. Y deja obviamente la carta mágica continua que representa este D directamente. Y es el que destruye. El de agua lo que hace es que si se envían dos cartas, sea de la mano del cementerio, se invoca especial y deja el de agua directamente. Y el de viento lo que hace es que si se van dos o más cartas removidas, directamente se invoca especial y pone la de viento. Cada una da un beneficio respectivo. Por ejemplo, el de viento busca monstruos del deck, zona de cartas removida y de la mano. El de agua como tal te da potencia, remueve las cartas, le remueve la mano entera al adversario y le obliga a robar la misma cantidad de cartas. Pero si le pusiste Droplet y Has Blossom, anulas ese efecto y la puedes dejar sin mano. Y obviamente el de bien, el de el dinosaurio destruye, como acabo de decir antes. Y el boss monster del de este deck lo que hace es que cuando se pone en la pendulación directamente y no las cartas Ryugen de tu deck, se destruye esta carta. Se destruye esta carta y este efecto sirve una vez por turno. Se puede invocar especies por su propio efecto cuando una carta es destruida por batalla o por efecto. Tributas lo que viene siendo un monstruo level 10 Ryugen y se invoca especial como si fuera una invocación de ritual, y cuando entra al campo destruye dos cartas por el número de cartas mágicas Ryugen continua que se están jugadas directamente. Y aquí tenemos la carta de Ryugen Rising, que lo que hace es agregarte una carta del mismo arquetipo a tu mano, y si tienes el péndulo, sea en tu mano o en la extra monster zone, te permite directamente agregar una carta de monstruo que esté removida respectivamente. O sea, el deck se basa mucho en el péndulo respectivamente y en la carta de campo que les mostré ahorita. Y este es el otro péndulo que lo que hace es que no puedes negar el péndulo summon y obviamente nega todos los efectos relacionados a los Ryugen directamente. Y bueno, ya la condición es el otro efecto que hace, que es que puedes tributar monstruos a la mano del campo para invocar especial esta carta. Y si llega a ser destruido pones una alta mágica o trampa Ryugen de tu cementerio de zona de cartas removida. Como dije, es un deck que competitivamente hablando es malillo individualmente,
pero la mayoría de gente supo sacarle provecho ya que se puede utilizar con otras recetas como el, el Silent Force o lo que viene siendo las Voiceless Boss. También se puede utilizar con otros de ritual y otros tipos de estrategias. Todo depende de cómo tú armes el de Ryugen. Aunque realmente no se llamaba así antes, pero le cambiaron el nombre. Ya saben, las traducciones locas que se marcan en inglés. Algo se llama de una forma y le cambian el nombre a otra forma. Siguiente, el Mimigul. El de Mimigul, a diferencia del Ryugen, que se basa en cosas independiente de un péndulo monstruo, este solamente se basa exclusivamente en esta carta, el Mimigul Ghostmaster. El único carta Mimigul que es de level 4 de este arquetipo. Lo que hace esta carta, obviamente, es que mientras tenga tu adversario una carta Mimigul boca abajo, esta carta es inmune a todo, o sea, es inmune a ser destruido por batalla y por efecto, todo respectivamente. Y cuando se invoca normal o especie, le agregas una carta Mimigul del de a tu mano. Y durante el turno del adversario le flipeas una carta al adversario. Es full flip y obviamente entre fuera del Ghostmaster, la otra carta es que son más baratas de conseguir. De hecho, esta es la otra carta que es rota de este deck, que es Mimigul Maker, el creador de Mimigul. Lo que hace esta carta es que las dos cartas de volteo a tu adversario y tu adversario escoge una. La que escoja se queda en lo que viene siendo el cosa, el lado del campo tuyo. Y la otra se va al lado del campo de tu oponente. Y el otro efecto es que cuando tu oponente invoca algo especial, puedes ponerle una carta boca abajo y flipar una carta boca arriba del adversario. O sea, si supongamos que, por ejemplo, te flipean una carta, tú no planeas hacer algo, lo que haces, le puedes cambiar una carta que tenga el adversario en su campo, boca arriba, y ponerte tú una carta boca arriba. Y ponerle una carta de él en el campo boca abajo. O sea, yo te pongo dos cartas, pero entonces yo puedo voltear la carta de tu lado del campo y ponerme la otra carta de mi lado del campo. Los Mimigul tienen cada uno un efecto diferente. Por ejemplo, el Steel destruye lo que permite a todos los Mimigul atacar directo. Y encima de eso, cuando es invocado SG Summon, te permite agregar una carta Mimigul. Removiendo un SG material de esta carta, destruye por el número de cartas boca abajo que tenga el adversario, se las puedes destruir y por cada una le quita 1000 puntos de vida. Es una carta muy buena para situaciones muy molestas. Tiene 1300 de ataque y 2000 de defensa. O sea, pero no se preocupen por los puntos de ataque y defensa de los Mimigul, porque más adelante sabrán por qué digo que no se tienen que preocupar por esto. Y el otro SG se llama el Mimigutron, que lo que hace es removes un SG material de esta carta, invocas el Mimigul Ghostmaster y encima de eso, mientras tengas el Ghostmaster en el campo, se equipa esta carta y por el número de SG material que tenga equipado esta carta directamente le devuelves el mismo número de cartas a tu adversario. En otras palabras, esta carta requiere 2, pero si tiene más de 2, originalmente puedes devolver hasta un número ilimitado de cartas siempre que se equipa al Ghostmaster. Adicionalmente a este tenemos los otros Mimigul, que aquí teníamos un ejemplo. El dragón, lo que hace esta carta es destruir todas las cartas que no sean Mimigul en el lado del contrario. Y obviamente el otro efecto es después de que el primer efecto resuelve. Después de que el primer efecto resuelve, se invoca Special de regreso en el lado del campo de su dueño. O sea, si yo tengo el Mimigul, Ghoul Dragon, y lo pongo del lado del adversario, siempre que el adversario invoque algo y lo volteo, directamente destruye toda la carta al contrario y regresa a mi lado del campo al final después de haber hecho el destrozo. El archifiel lo que hace es que cosa
Le regalas una carta al oponente, el adversario tiene que descartar una y obviamente regresa al dueño de la misma carta. La cosa es que los Mimikul no resuelven el efecto si los volteas tú. O sea, si tú eres el adversario y volteas las cartas de Mimikul, no te va a afectar. Si las volteas tú, pero si las volteas el adversario ya es otra. Si las volteas tú como el dueño, no va, no, no va a ser, el adversario se come efectos negativos, pero si la voltea el adversario, obviamente no le afectan. Dependiendo de la situación, puede que le afecte o no le afecte los efectos. El slime, obviamente, te invoca cartas Mimikul, y esta es una alternativa para llegar más fácilmente al Goldmaster. Y después de eso tenemos la carta de campo del arquetipo. Mimikul Gold Dungeon lo que hace es que cuando tus monstruos Mimikul no fueron invocados ni normal ni special este turno, ganan puntos de ataque igual a su defensa. Por eso dije que no se preocupaban originalmente por la defensa de los Mimikul. O sea, en el turno que tú los invocas tienen poco ataque, pero si tienes el campo, el ataque de estas cartas se vuelve literalmente equivalente a su defensa. La otra cosa peligrosa de este campo es que el campo también tiene un segundo efecto, y es que si tu adversario tiene una carta Mimikul en el cosa, en su campo, está restringido a las siguientes cosas. No puede hacer normal este turno, tampoco puede declarar ataque de cualquier monstruo que invoque de forma especial, y mientras esté el campo activo, obviamente tú puedes buscar una carta Mimikul cualquiera de tu deck o de tu cementerio a tu mano, lo cual hace esta carta muy peligrosa cuando se juega directamente. Y aquí tenemos las otras Mimikul. El Cerberus, que envía cartas obviamente del cementerio, e invoca especial cartas removidas, pero en posición de defensa. Y luego tenemos a la Fairy. La Fairy lo que hace, por el contrario, es que impide que tu adversario active Haltras de los humanos directamente. Y aquí tenemos las otras cartas Mimikul restantes, que son el Mimikul Fork, que lo que hace el Mimikul Fork, tú seleccionas una carta del lado del campo del adversario y le pones a escoger los siguientes efectos. El efecto 1 puede permitirte cambiar la posición de ataque o enviarla al cementerio y robar dos cartas al dueño. O sea, por ambas partes te puedes perjudicar esta carta. Porque si la volteas, obviamente te está comiendo el efecto negativo que otorga el Mimigul en cuestión. Y en caso de que se la envíes al cementerio, le estás permitiendo robar dos cartas al adversario. Que eso te puede significar que te puede hacer otra troleada respectivamente. Y removiendo esta carta del cementerio, puedes buscar otra carta de Fall. O sea, en teoría estamos diciendo, niegas una carta de Fall y te pueden buscar otra carta para repetir la misma jugada en el próximo turno. Esta es una carta que sirve bien para troleos y es útil en ciertas situaciones dependiendo de cuál es tu objetivo originalmente. Si trolea a tu adversario, darle la victoria. Luego tenemos el Mimikyu Armor. La armadura, a diferencia del resto, hace que tus Mimikyu sean inmunes a batalla, pero recordemos, o sea, que no pueden ser destruidos en batalla, pero recordemos que que el Gold Master no lo necesita, recordemos eso, ya que el Boss Monster no es afectado por ni batalla ni por cartas mágicas, mientras tengas un Mimikyu, el contrario, directamente. Y las últimas cartas Mimikyu son el Mimikyu
Mulchan, que lo que hace es que cada vez que yo resuelvo un efecto de una carta Mimikul en mi lado del campo directamente, puedo mirar una carta extra del adversario y decidir dos soluciones. O la invoco especial de mi lado del campo, pero no puedo activar el efecto, o directamente se la saco del juego y la remuevo. Este efecto se puede abusar dos veces directamente, lo cual significa que le puedes quitar hasta un mínimo de dos cartas al adversario. Y para finalizar, con los Mimigul tenemos la carta de Mimigul Run, que es la que se utilizó de base en el Meito. Lo que hace el Mimigul Run es que invocas especial un Mimigul de tu mano en el campo de tu oponente, y también se la puedes cambiar. O sea, tienes varias opciones para cambiarle a lo que viene siendo cartas Mimigul en el lado del contrario. Y más encima de eso, si la sacas obviamente del juego esta carta, puedes devolver un número de cartas Mimigul de regreso del campo a la mano. Esta carta sirve tanto para proteger tus cartas Mimigul como originalmente para joder mucho al adversario. Lo crean o no, el deck Mimigul ha ganado torneos y ha generado resultados. Mucha gente lo considera como un deck row, pero en realidad, siendo un deck row, es un deck bastante fuerte. Recordemos que es un deck que es exclusivo de TCG. Al ser exclusivo de TCG, tarda su tiempo en salir en OCG directamente, así que por eso no es un deck que se vea mucho en algunos puntos. Aquí tenemos por si acaso cartas Ryugen que literalmente nadie sabe si se usan o no, porque al final de cuentas la trampa, obviamente a no ser que sea muy buena, no la utilizan nadie directamente. En cuanto a las cartas que yo mencioné antes, la del campo de los dinos bustea a todas las Ryugen y les da, por así decirlo, protección. Niega los efectos de las cartas del contrario. La magia literalmente lo que hace es que puedes poner otra carta Ryugen diferente por cada una, y la de viento te permite dejar a los monstruos en cero y lo saca del juego. Luego, por si acaso hay que leer la primera parte de la descripción para que entiendan lo que hacen estas cartas. Por así decirlo, esta es la que, como dije antes, te permite te permite negar activaciones, te permite proteger de la batalla, y encima de eso te permite respectivamente ponerle frenos al adversario, y esta última respectivamente saca todas las cartas del juego del adversario, obviamente. Y más encima de eso deja los puntos de ataque del monstruo en cero. Mientras, el último de los restantes son los dos siguientes. Tenemos el Material Raptor y el Crystron. Empecemos con el Material Raptor. El Material Raptor es un deck que se basa obviamente en SG. Igual que el Mimigul, tiene solo dos cartas SG. Esta, que es el Boss Monster Material Raptor Sagar, que lo que hace es que siempre que tu adversario gana un número especial, seleccionas dos cartas de tu mano y se la metes a esta carta. Y le puedes devolver la carta al adversario, varias respectivamente. Y la otra lo que hace es que gana 500 puntos de ataque y defensa por cada carta en tu mano, respectivamente. Y removiendo un material de esta carta, te puedes equipar un monstruo material Raptor como material. Y durante el turno de tu adversario agregas una carta nueva para ponérsela a esta. Tiene 500 de ataque y defensa. Y este tiene originalmente 2000 de ataque y 2000 de defensa. Las otras cartas de los Material Raptor son esta trampa llamada Material Raptor Critical, que siempre que se activa una carta mágica, trampa o efecto de monstruo, a un monstruo Material Raptor SG, además de negarle la activación, le da un efecto en particular en función de la carta que escogió. Por ejemplo, si es un monstruo,
Tú puedes poner una carta de tu mano al fondo del deck. Si es una magia, el monstruo material Raptor Stick gana 1000 de ataque. Y si es una trampa, se vuelve a hacer resetear directamente. Aquí tenemos el material Raptor Stick. Y fuera del material Raptor Stick tenemos el material Raptor, Raptor y el material Raptor Cosa, prima materia Dragon. Este es un deck, como dije, y aquí tenemos una carta de campo de los material Raptor. El arquetipo es un tanto curioso porque no tiene muchos, porque fue exclusivo de TCG y no es uno que estuviera en los radares de mucha gente porque es, por así decirlo, un arquetipo que recién recibió soportes hace no mucho, y así que es de esos arquetipos que tú dices, ¿cómo es posible que este arquetipo existiera y nadie supiera de él? Porque eso es lo que le pasa a los arquetipos que no tienen ni siquiera combo cartas jugables. Simplemente existen y se olvidan literalmente la gente que existen directamente. Si no tiene resultados en torneo o en algo, es un arquetipo que es como que nunca existió en primera. Y por último tenemos los Keystone. Algo que es cómico es que los Keystone siempre los relacionaban con Halkifibras. Como el Halkifibras era una carta que se utilizaba en todos los decks, mucha gente solamente utilizaba el Keystone Halkifibra y se olvidaba que que el arquetipo de Keystone siempre era un arquetipo que existió. Pero Konami lo hizo competitivo respectivamente, agregándole cartas que hicieron que se metiera el método. Por cierto, esta carta mágica hace que siempre que sea tu main space vayas poniéndole materiales a un material Raptor. Y entre más materiales tenga, más super se vuelve esta carta. Puedes abusar de esta carta infinitas veces y ir poniéndole materiales a un SD Material Raptor. Pero en fin, cartas que son nuevas del que tipo Cristal, el Tristalos, el Skin, la carta de aquí de Inclusion, este de aquí y literalmente más nada. Y esta carta trampa, el Christian Cluster. O sea, el deck Christian pasó de ser un deck que, por así decirlo, no tenía tanto soporte, tantas opciones, a ser un deck competitivo tan peligroso que sabiéndolo jugar adecuadamente puedes darte partidas que tú puedes creer que estaban perdidas. Este deck se suele combinar por lo general con decks como el Cosa, como el de Horus o Engine que tenga que le den potencial de aceleración respectivamente. Es un deck que no es malo, pero no es algo como que tú lo veas muy a menudo en cosas, en formato competitivo. Y bueno, ya después de la mucha explicación del tema, vamos a ver qué nos sale. Solamente voy a tirar, por ser generoso, 40 para no gastar todos los recursos. Tenemos de nuevo el Sufador, que se invoca tanto de la mano como en el cementerio. El problema del arquetipo cristiano es que te lo queda a máquinas, pero no sirve pero actualmente los cristianos tienen efectos que te permiten usarlos tanto de la mano, campo, cementerio o la zona de cartas removidas, lo cual hace que este sea un deck que tiene un potencial enorme si lo sabes jugar correctamente. Por lo que he visto, no ha sido una mala. En cierto punto, podría decirse que no ha sido un mal unboxing, aunque mucha gente le interesa más lo VR, que fue lo que menos conseguí originalmente en esa primera ronda. Pero eso es algo común, o sea, tú nunca sabes con qué te puede salir cuando estás abriendo un sobre. Y mientras en la ronda anterior no me salía, nomás me salió una VR, aquí salieron dos. El Tristal, incluso y la carta de Tristalum.
Me faltan 2 Tristana y 2 Inclusion. Y la... Y, perfecto. 2 Tristana y 2 Inclusion. O sea, una más y la hago. Y de los Mimigolos tuve lo que viene siendo una de estas. Necesito al Master. Y como dije, última tirada. Tiraría más, pero no quiero agotar lo que viene siendo los recursos. Solo tuvimos este. Obviamente te estamos diciendo que no fueron unas buenas tiradas porque no hubieron muchas URs. Pero bueno, hay que dejar en claro que fue mucho tiempo, así que... Bueno, señores, espero que les haya gustado. Yo he sido su queridísimo Titran y chao, chao.